Hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, gracias. A toda la iglesia en general, los que estamos presentes y los que se encuentran en casita. Hermanos, les quiero dar la bienvenida y agradecerles el tiempo que se han tomado para recibir este día tan bello que es pronunciado por nuestro Dios como un día especial, en el cual vamos a hablar un poco, hermanos, unas 4 o 6 escrituras para recordar algo grandioso, algo divino, porque viene de Dios, ya que nuestro Dios es el Todopoderoso y de quien recibimos todo tipo de bendición. Y sabemos, hermanos, que la vida es uno de los regalos más bellos que el Padre Celestial nos ha concedido, nos ha regalado. Lo único que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que el recibir, hermanos, su palabra nos otorga esas satisfacciones en temporales, y nos ha de traer superior satisfacción cuando recibamos esa vida eterna. Pero para ello, hermanos, no es solamente estar escuchando la palabra de Dios, que eso es lo principal, o sea, lo esencial. Porque mucha gente tiene los escritos divinos y mucha gente piensa conocer a Dios y expresa su amor de Él y de su Hijo amado, nuestro Salvador, que es quien hermanos, nos vino a pronunciar precisamente esas palabras del Padre Celestial que nos han de dar la vida. El mundo entero deberíamos estar agradecidos por tal hecho, pero sobre todo, hermanos, los que hemos tenido la fortuna de recibir esa luz que nos ilumina y nos permite reconocer al Todopoderoso como nuestro Creador y a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, dándonos, hermanos, siempre consejos para que la palabra no solamente la recibamos o la conozcamos, sino lo esencial de la palabra es vivir la vida que de ella es pronunciada, vivirla, o más bien, hermanos, proceder, actuar, pensar como la palabra nos lo va indicando. Y eso es lo que nos da la vida actual, hermanos, y las satisfacciones
y lo que nos ha de llevar, hermanos, a recibir algo más grandioso. Les voy a pedir que tomen sus libros sagrados, hermanos, la Biblia, la palabra de nuestro Dios, y vamos a dar inicio a este pequeño tema con un escrito que se encuentra en Hebreos capítulo 12. Les dije Hebreos 12. 12 es el versículo, hermanos. El capítulo es 4. Hebreos capítulo 4, verso 12, que dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas, y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta escritura, hermanos, tan expresiva, muchos de nosotros ya la conocemos. Identificada, dice que es eficaz. Esta palabra tiene una eficacia máxima. Y dice, es viva. Como decía nuestro hermano Hilario, tiene poder, puesto que es viva y eficaz. Y dice que se asemeja, hermanos, a una espada de dos filos. Por ende, tiene la capacidad, la posibilidad de penetrar a lo más íntimo de nuestro ser. Alcanzando, hermanos, a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne hasta los pensamientos, las intenciones del corazón. Es ahí, hermanos, donde quiero que recapacitemos un poco palabras que escuchábamos, hermanos, la semana pasada, en donde nuestros pensamientos nos quieren llevar por otras veredas, tratando de engañándonos a nosotros mismos y engañándonos a nuestro Dios. Pero dice, hermanos, que la palabra esta palabra, algunas ocasiones, como lo mencionaba nuestro hermano, nos va a lastimar, nos va a herir, nos va a inquietar, porque como humanos nos inquieta, nos molesta que por medio de la palabra nos digan nuestras deficiencias, nuestros errores. Dice que la palabra llega, hermanos, hasta la máxima capacidad que puede llegar el humano para fraguar caminos o actitudes equívocas, para tener un pretexto por no hacer lo que Dios le manda a su pueblo.
Lo que quiero decir, hermanos, que muchas veces nos sentimos satisfechos por tener esta luz, por recibir, por ser afortunados o bendecidos al recibir estas palabras que nos otorgan esa vida. Pero la mayoría de las ocasiones no apercibimos, hermanos, la intensidad que tiene esta palabra, la palabra de nuestro Dios. Es muy bonito, es muy agradable cuando cualquier miembro del ministerio, cualquier expositor aún de nosotros mismos, de la Grey, tomamos el libro sagrado y nos comunicamos la vida que podemos recibir por medio de esta palabra del Creador. Pero siempre nos gusta, nos agrada recibir palabras suavecitas, palabras agradables. Pero cuando nos hablan, hermanos, de que estamos fallando en un punto, nos molestamos, nos escudamos, llegamos a decir, pero pues ¿hasta dónde la palabra dice que esto es malo? ¿Hasta dónde la palabra viene diciendo que aquello no lo debo de realizar? ¿Por qué? Porque yo sé, hermanos, que estoy viviendo en ese error. Yo quiero escuchar siempre que Dios me ama, que Dios me aprecia, que Dios me bendice. Pero cuando me dicen, agarran las palabras de nuestro Dios y me dicen, estás faltando porque vistes al hermano necesitado y no lo socorriste. Ahí me escudo, ahí me voy para atrás, rechazando la palabra que me puede otorgar la vida. La palabra de nuestro Dios, hermanos, siempre nos va a dar vida temporal, porque Dios eso es lo que quiere de su pueblo, que hagamos su voluntad. Dice en Hechos capítulo 7, verso 38. Hechos capítulo 7, verso 38. Y mandó parar el carro, perdón, estoy mal. 7:38. Este es aquel, vamos a leer desde el 37. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con aquel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Nuestro Dios, hermanos, desde el principio, vamos a decirlo de esa manera, ha tomado hombres para atender a su pueblo. Y dice que Moisés, hermanos, fue uno de ellos, al cual se le otorgó, hermanos, la palabra de nuestro Dios.
Dice que lo nombró como un profeta para levantar a nuestro Dios. Dice el verso 30 y 38, este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Este Moisés, hermanos, se le concedió esa oportunidad de llevar las palabras de vida al pueblo. Y de esta manera no es que nos comparemos, hermanos, con estos grandes hombres, por lo menos en lo personal. No quiero decir, hermanos, jamás podría yo compararme con un hombre tan sabio como hemos de mirar en las Sagradas Escrituras. Pero Dios, hermanos, nos va tomando para que su palabra, hermanos, vaya llegando a cada uno de nosotros y tengamos la posibilidad de recibir esta vida. Para que vayamos, hermanos, recibiendo el consejo divino, la palabra de nuestro Dios. En el capítulo 4, verso 39 y 40 de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 4, verso 39 y 40. Dice así: aprende pues hoy y reduce a tu corazón que Jehová Él es el Dios, arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. No hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Estas palabras de nuestro Dios, hermanos. Y hay una recomendación aquí y una identificación. La recomendación para su pueblo, la recomendación para su iglesia es que aprendamos, hermanos, dice, aprende hoy a reducir a tu corazón que Jehová Él es el Dios arriba en el cielo y que ni abajo en la tierra puede haber otro igual que Él. Que le reconozcamos, hermanos, que es único. Y dice el verso 40, que la palabra que nos ha de dar vida no es solamente venir a escucharla, a oírla, sino a guardarla, porque debemos dice, guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien, para que recibamos, hermanos, todo tipo de bendición de nuestro Dios, dice, en la tierra que Él nos da. Y dice al final algo más grandioso, porque Él nos presta la vida con todas las satisfacciones. Mencionaba nuestro hermano, en ocasiones dolidos, enfermos, necesitados posiblemente económicamente, necesitados de un hermano, que nos acompañe, que nos hable de la palabra, que nos motive a seguir adelante. Si nosotros, hermanos, nos apercibimos de esto que estamos escuchando, que muchas veces lo hemos escuchado, vamos a recibir, hermanos, bendiciones en esta vida, como lo dice el verso, pero sobre todo nos sabe de dar una vida eterna, algo más grandioso, algo que en muchas ocasiones hemos mencionado que no podemos describir. En la actualidad podemos decir, y algunos de nosotros lo hemos mencionado,
agradecidos inmensamente porque Dios, sentimos en nuestro corazón que Dios nunca nos ha dejado. Muchos como yo, hermanos, que menciono estas palabras, quiero decirles que esto no quiere decir que nosotros nos sintamos perfectos, porque nosotros, al menos yo, hermanos, me considero uno igual como cada uno de ustedes, un miembro de la iglesia que tiene capacidades, tengo debilidades, pero debemos de reconocer el amor de nuestro Dios y que la vida que nos ha de otorgar es haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos. Esta es la palabra de nuestro Dios. Muchas de las ocasiones queremos encerrar, hermanos, la voluntad de nuestro Dios en los 10 mandamientos. Y los mandamientos de nuestro Dios es su palabra en la expansión a lo máximo. Decía nuestro Señor Jesucristo en esos dos grandes mandamientos donde se encierra toda la ley, pero en donde nos expresa que debemos de amar a nuestro prójimo y a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Capítulo 12 de San Juan. Verso 50. Y dice así: y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al igual que yo lo puedo pronunciar. Quiero que sepan, hermanos, que lo que estamos hablando no son palabras propias de su servidor, porque si nuestro mismo Señor Jesucristo nos está mencionando que son las palabras del Padre, y es el mandamiento, es lo que nos da vida, hermanos, el deber con nuestro Padre y con nosotros mismos, para recibir esta vida, y no solamente esta, sino la vida eterna. Y es palabra de nuestro Dios, es la palabra de vida. Dice el verso 49, del verso 46 en adelante: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y esto, hermanos, lo debemos de estar inmensamente agradecidos. Los que tenemos la fortuna de conocer esta luz, de apreciar esta luz, y darnos la oportunidad de creer en el Hijo de Dios, quien nos ha venido, hermanos, a quitar de la oscuridad. Pero sigue diciendo el verso 47, y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.
El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella juzgará en el día postrero. Hermanos, cuando estamos hablando un poco de esta manera, no quiere decir, quiero que sepan, que la intención es criticar a alguno de ustedes, molestarlo o inquietarlo. La intención de expresar, de compartir esta palabra de vida, es que recapacitemos en nuestros, vamos a decir, a nuestra percepción, en nuestros errores, en la falta de capacidad de recibir la palabra que nos ofrece la vida eterna. Así es que no pensemos, hermanos, que ni nuestro Señor Jesucristo dice que Él no vino a eso. ¿Por qué? Porque la misma palabra es la que nos ha de decir el error en que estamos viviendo, la falta que estamos cometiendo, aún diciéndome yo soy cristiano, yo sé que hay un Dios todopoderoso, pero si no, hermanos, me sujeto a su palabra, estoy perdido, le estoy fallando, me estoy fallando a la oportunidad de recibir esta vida. Dice el verso 49, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y es un deber, hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo, que trajo la palabra del Creador, de cada uno de aquellos miembros que se alistan en el ministerio de su iglesia, de su pueblo. Decirnos ocasionalmente algunos de algunas de las fallas que la iglesia venimos cometiendo. Les digo, venimos una vez más, hermanos, yo me cuento entre todo el pueblo, porque como les decía, todos tenemos, hermanos, ese momento en que en ocasiones no estamos en comunión exacta con el Creador y por algún descuido llegamos a cometer esos errores. Pero muchas de las veces, o algunas de las veces, nosotros mismos, hermanos, buscamos, decía nuestro hermano, buscamos la manera, buscamos la forma, cómo hacer las cosas que parezcan agradables a nuestro Dios, pero que sabemos interiormente, hermanos, que le fallamos. Y nos estamos perdiendo la oportunidad de esa grande bendición de la palabra viva. Decía el primer verso que leímos, palabra eficaz. Capítulo 6, de ahí mismo, de San Juan. Verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es real, es verídico. Tenemos que tener esa convicción que si queremos, hermanos, a más de tener esta vida, la vida eterna,
debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en aquella ocasión a ese joven que le preguntaba que qué es necesario para otorgar tan grande bendición. Si tú lo quieres recibir, dice, guarda los mandamientos. Si todo eso lo hacemos, muchos de nosotros podríamos expresarlo como este joven. Pero cuando hay la posibilidad de mostrar el verdadero amor con nuestro hermano, con nuestra hermana, con nuestro compañero de trabajo, inclusive con las instituciones caritativas que tienen grandes necesidades de atender enfermedades graves. Y ahí, hermanos, ni nos asomamos. Dice este joven, pues todo esto lo hago. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, solamente toca tu corazón y desprende algo de tu bolsillo y muéstrale el amor al necesitado. Ahí es donde tenemos que ver, hermanos, que no solamente los 10 mandamientos es la palabra de nuestro Dios que nos otorga vida. Los mandamientos de nuestro Dios es algo más allá, que no es nuevo lo que les estoy mencionando. Muchas veces lo hemos escuchado. Pero nos sentimos satisfechos porque Dios en esta actualidad nos da de todo. Y por eso decimos, estamos con Dios. Los mandamientos de nuestro Dios dice, instruye al niño en su carrera. Y en la actualidad parece que escuchamos que destruyamos a los niños en nuestra vida. Porque la niñez, otra vez quiero decir lo que dice la palabra, no es crítica, hermanos, Dios está presente, que mi intención no es lastimar ni ofender, sino mostrar el amor a la iglesia. Nuestra niñez va creciendo como la niñez que no conoce a Dios, como la niñez que no tiene a Cristo, y eso es triste. Los mandamientos de nuestro Dios le dicen a la mujer, ve por tu jovencita que crezca en cordura, que crezca en vergüenza. O sea, en una palabra, hermanos, que lleven una vida correcta. Como iglesia, como jovencitas de la iglesia de Dios, que vayan llevando, hermanos, la vida, las decisiones que nuestro Dios nos va mandando. Bonitas se ven nuestras jovencitas con sus vestidos largos o medios largos. Pero en nuestras casas, en nuestras escuelas, en los parques, en las tiendas, antes nos daba orgullo, nos sentíamos muy satisfechos cuando se acercaban a mí y me decían, usted es cristiano. ¿Sí?
Bueno, pero ¿cómo lo sabe? Oh, pues porque habla diferente. Porque su niña viste muy bonito. Porque su joven es bien comportado, bien arreglado, bien peinado, bien vestido. Pero en la actualidad es la misma pregunta, pero por el otro costado. Oh, usted es cristiano y mire cómo es. Dice usted que es cristiano y mire cómo anda. Lo hemos visto hasta en lugares inadecuados donde andan personas que andan mareadas y usted dice que es cristiano. Sus muchachitas, sus muchachitos andan así y asá. Esos son mandamientos de nuestro Dios también, hermanos. Son ordenanzas del Creador. Y dice, hermano, la palabra no es crítica, no es que queramos incomodar a alguien, pero ya es tiempo, hermanos, que recapacitemos un poco, que las cosas que están pasando no son por casualidad. La palabra de nuestro Dios nos ha dicho, y hace poco lo escudriñamos, lo meditamos, muchas cosas de las que están pasando, que no vienen directamente por Dios, pero Dios, hermanos, le da la autoridad a alguien para que estén sucediendo. Porque Él quiere, hermanos, que midamos nuestra fe, o más bien Él quiere medir nuestra fe. Es verdad que estamos en tiempos difíciles, decía nuestro hermano la semana pasada. Pero la palabra nos dice que nos debemos de cuidar porque Él nos cuida. Debemos tener, hermanos, precauciones. Pero dice el verso, uno de los versos que leímos, que debemos de ver no el problema que tenemos enfrente, sino la capacidad del Eterno que tenemos para resolver esos problemas. Vamos a regresar a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, del verso 1 al verso 3, y dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, porque viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Esmérate un poquito en una palabra. Esmérate un poquito, esmerémonos un poquito de poner por obra no los 10 mandamientos únicamente, todo mandamiento que el Dios eterno manda. Porque eso es lo que nos va a dar la oportunidad de recibir, hermanos, esa grande dádiva. Porque estamos recibiendo una vida saludable, una vida llena de bendiciones. Pero algo más grande Dios nos ofrece, Dios le ofrece a su pueblo. Pero dice que todo lo que Él
ordena, hermanos, debemos de vivirlo. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Les decía, hermanos, no son casualidades. Si Dios trajo a este pueblo por tanto tiempo en ese lugar tan difícil, fue por algo, para ver hasta dónde estaba su fe, para probar las decisiones, la posibilidad, el deseo de hacer su voluntad. Y nosotros somos afortunados, hermanos, somos bendecidos por Él, porque dice que todas estas palabras, hermanos, no fueron solamente escritas, también, nomás para que las tomemos como historia, sino que las recibamos como enseñanza. Si Dios nos está prestando la vida, decía mi tío Merced, alguno de ustedes posiblemente lo conoció. Si Dios me está prestando la vida, hermanos, no es porque sea yo muy bonito, no es porque sea yo muy simpático. Si Dios me está prestando la vida es porque Él quiere, hermanos, que yo rectifique los errores en que estoy viviendo. En ocasiones, olvidándome de algunas cosas que Dios quiere, pero en muchas ocasiones sabiendo que estoy ofendiendo al Creador. Dios por eso me está prestando la vida, para saber qué hay dentro de mi mente, para hacer su voluntad, para guardar sus mandamientos. Dice el verso 3, y te afligió e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Algo tan bello, hermanos. Inclusive la palabra de nuestro Dios, hermanos, viene también significando o simbolizando ese pan que en la actualidad nos da vida, pero dice que este pan es el que nos va a dar la vida eterna, esa dicha, esa fortuna, esa bendición. Es algo grande, hermanos, es algo bello, digno de meditar un poco. Muchas veces venimos, escuchamos la palabra, elogiamos a los predicadores, tan buenos predicadores, buena expresión, pero la palabra la pasamos desapercibida. En Jeremías capítulo 15, algo que cada uno de nosotros, hermanos, debemos de tener en nuestra mente siempre. Verso 15 y 16, dice este profeta: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me tomes en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta.
Siempre, hermanos, tenemos que repetir a nuestro Dios de su misericordia y que no se enoje con nosotros, que nos siga dando esa oportunidad de reivindicarnos con Él. Dice el verso 16: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Que sea esa manera, hermanos, esa forma de recibir la palabra de nuestro Dios, que nos ha de dar esta bendición, que la recibamos con gozo, con alegría, pero sobre todo con meditación, escudriñándola en cada momento, en cada instante. No solamente ya vine, ya me senté, ya la escuché, ya me voy, y voy a hacer lo que yo quiero por allá afuera. La palabra de nuestro Dios la debemos tomar con esa exquisitez, hermanos. En San Mateo capítulo, otros 2, 3 versos y nos vamos, para que no se cansen. San Mateo capítulo 4, decíamos: verso 4, mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas palabras que nuestro Señor Jesucristo le contestó a aquella persona, aquel ser que le estaba tentando, ¿verdad? Y le dice que somos bendecidos porque estamos viviendo por el pan que Dios nos está otorgando. Pero algo más sublime, dice, tenemos, que es recibir ese pan, que es la palabra de nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios, hermanos, estamos viviendo en esta actualidad por el pan que Él nos concede. Pero lo más divino, lo más grande, lo más incomparable es recibir su palabra, que es el alimento, es el manjar que nos va a dar esa posibilidad de recibir la vida eterna, la vida eterna. Dice ahí en San Juan, nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 63. Palabras finales que decía nuestro hermano Hilario: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, mas las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, como hijos de Dios, hermanos, como parte del cuerpo de Cristo, como cristianos, tenemos y hemos recibido la palabra de vida, el pan de vida, y tenemos que tener ese cambio que Dios quiere de nosotros. Tenemos que vivir, hermanos, conforme al Espíritu Santo nos lo va indicando, porque es el que nos da el poder para llevar la vida que Dios quiere que lleven sus hijos. Dice el verso 64, mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Lo que quiero extraer de este verso, hermanos,
que perdamos, hermanos, ese campo. Que si estamos aquí, que sea porque creemos en el Hijo de Dios. Y si creemos en el Hijo de Dios, debemos de hacer lo que Él nos vino a mostrar, que guardemos su palabra, guardemos sus mandamientos. En San Juan una vez más, San Juan capítulo 1, hermanos, yo cada rato me asomo por ahí atrás y yo parece que veo la fecha nada más. Así es de que no se cansen, hermanos, ya vamos a terminar. San Juan capítulo 1, versos 7 y 8. Y dice así: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Esto es algo divino. Él ha venido, hermanos, para que todos recordemos que nuestro Dios tiene amor para todo el mundo y para eso lo envió, para que se crea en Él. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, de la palabra del Creador, de su lumbrera, que todos creyesen, para que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Hermanos, debemos de estar primeramente satisfechos y inmensamente agradecidos, porque esta luz está enfrente de nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer un verso todos juntos, en alta voz, esperando unos a los otros, o sea, lo más pausado que se pueda, para que recapacitemos en este verso que a muchos de nosotros posiblemente hasta se lo saben de memoria. Josué capítulo 1, me gustaría que todos lo leyéramos, hermanos, pausadamente. Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Todos juntos, y dice así: solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, un poquito de esfuerzo nos pide el Creador, un poquito de esfuerzo y de esmero, y vamos a recibir cosas muy buenas, para que todo lo que emprendamos, todo lo que deseemos, sea de nuestro beneficio, pero sobre todo es que vimos la eternidad. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.